Cordial saludo, profesor Miguel Ángel. Soy Vanessa Bermejo Uribe, de sexto semestre de SIGBA. A continuación daré inicio a los temas propuestos para la unidad número 1 de la materia legislación documental. Inicialmente abordaré aspectos fundamentales sobre la gramática generativa, donde dentro de este tema lo primero que se debe entender es la distinción entre competencia lingüística y actuación lingüística. La competencia, por una parte, se refiere a la capacidad que se tiene para asociar sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y automáticas. Por otro lado, tenemos la actuación o ejecución lingüística, que corresponde a la interpretación y comprensión de oraciones de acuerdo con la competencia, regulado por principios extralingüísticos como restricciones de la memoria y creencias. Todo esto según Chomsky. Se tiene que la propuesta de Chomsky es una teoría de la competencia y no de la actuación, lo cual hace referencia a un estado mental o conceptual, lo que quiere decir que los procesos de comprensión y producción online en tiempo y circunstancias reales no ocurren necesariamente en el orden que se ha propuesto en el marco de la gramática generativa. Chomsky considera que la razón de la existencia del lenguaje en los humanos no es permitir la comunicación, sino permitir la creación y expresión del pensamiento. Entonces, se entiende que el pensamiento es una necesidad humana a la cual responde la aparición del lenguaje y sería incluso mejor si esto se pudiera comunicar a otras personas mediante la lengua. En este orden de ideas, vemos cómo la primera gramática generativa propone la existencia de un dispositivo mental abstracto que puede generar cualquier frase de cualquier idioma natural mediante la conexión de sonidos y significados. Entonces, este dispositivo es conocido como la adquisición del lenguaje. Este dispositivo, por sus siglas en inglés LAD, consta de 3 componentes: el sintáctico, el semántico y el fonológico. El sintáctico genera cadenas lingüísticas en forma de 2 representaciones, una estructura profunda y una estructura superficial. El semántico y fonológico generan interpretaciones de significado y de sonido de dichas cadenas, que se refiere a la estructura profunda, el semántico, y de la superficial, el fonológico. Cuando se habla del componente sintáctico, Chomsky lo refiere al léxico, que a su vez sería como un diccionario mental. Estas contienen información sintáctica, semántica y fonológica que se presenta como especie de un código, lo que haría que se puedan definir las palabras y las cuales podrían asociarse a distintas palabras en distintos idiomas, según Hierro 1976. Seguidamente tenemos que el componente semántico consiste en un conjunto no especificado de reglas semánticas que asignan accesiones a la estructura profunda, según Searle. Chomsky intenta explicar la constitución de los significados por medio de un alfabeto semántico universal que traduciría las palabras en rasgos constituyentes, pero no llega a explicar cómo es que cada rasgo posee un significado. Entonces tenemos que existe un alfabeto semántico universal e innato, conformado por parejas de rasgos como animado e inanimado, relacional absoluto y agente instrumento. Por otra parte, el componente fonológico consiste en un conjunto de reglas morfofonémicas que rigen la conversión de morfemas en fonemas, regulando así la pronunciación de palabras y enunciados. Por otra parte, los principios y parámetros explican la facultad del lenguaje en términos de las ciencias físicas aplicadas al conocimiento del comportamiento cerebral. Para alcanzar tal fin, se considera que la facultad del lenguaje está instaurada en la mente, cerebro, como una especie de órgano que, a juicio de Chomsky, permite la comprensión y producción de cadenas lingüísticas mediante una serie de cómputos llevados a cabo de forma totalmente inconsciente. El término mente-cerebro se utiliza para enfatizar la concepción de la mente como la extracción de una serie de estados cerebrales. Por su parte, el enfoque naturalista se manifiesta que el ideal de la gramática generativa es integrar el estudio cognitivo, incluyendo el del lenguaje, al estudio biológico, no como un reduccionismo, sino como una abstracción. Aquí se presenta la mente como una abstracción de propiedades cerebrales naturales. Se intenta así caracterizar la teoría del pensamiento y la mente y profundizar la teoría sobre el funcionamiento del cerebro
con el fin de lograr una unificación entre ambas. Por otro lado, tenemos la problemática documental contemporánea, donde existe un documental Requiem for the American Dream, La muerte del sueño americano, en un contexto que habla de la gran desigualdad en los Estados Unidos, donde refiere a un grupo minúsculo que posee la riqueza del país. Chomsky proyecta una explicación de disparidad económica en uno de los países más poderosos del mundo. Es un documental que muestra una serie de problemas que ponen en entredicho la misma democracia, la excesiva relevancia del dinero en la política, la desregularización de las instituciones financieras, la manipulación de las campañas electorales. Esto se refiere a la pérdida de los empleos de miles de personas en la Gran Depresión de los años 30, donde el autor requiere que el sueño americano ha muerto. Y si no ha muerto, se encuentra en un profundo letargo. Así las cosas, este sueño prácticamente utópico, que era una posibilidad de volverse rico por sus propios méritos y adquirir bienes y servicios que le permitieran llevar una vida plena, feliz y sin preocupaciones. Entonces, la decadencia del sueño americano pronto tomó concepto por Chomsky, donde, según el académico, los ricos presionan desde arriba las exigencias que los pobres hacen desde abajo. Por ende, habría, en teoría, una reducción de la democracia. Así las cosas, entre los años 70, tanto de la derecha como la izquierda entorpecieron los avances democráticos de la década anterior y de ello surgieron movimientos que movían masas para rechazar el creciente poder político en sus vidas. De los cambios fundamentales de la economía de ese momento, el primero fue el impresionante crecimiento de las instituciones financieras. El segundo cambio instrumental fue la deslocalización de la producción, lo que conllevó a que los trabajadores fueran sometidos a una competencia global y como resultado fue la reducción de sus ingresos. Chomsky, en la época dorada de los Estados Unidos, refiere que se trató de una época de crecimiento continuo en todos los rangos de la sociedad. En conclusión, los ingresos de los más pobres subieron al mismo tiempo que los ingresos de los más adinerados. Según Chomsky, una de las máximas más peligrosas del sistema capitalista es la idea de que los individuos solo se deberían preocupar por ellos mismos. La simpatía, un rasgo inherente del hombre, se debe eliminar. Y algunos políticos de Estados Unidos han intentado hacer eso, atacando a las principales instituciones de lo que queda de estado del bienestar rooseveltiano. Esto por Revista Semana 2024. Asimismo, bajo estos enunciados, en los 70 también inició la desregularización de las instituciones financieras, que desde entonces han producido una serie de crisis económicas. Si bien el intelectual da por sentado que desde la fundación de los Estados Unidos las elecciones se consideran, las elecciones presidenciales han sido influenciadas por grupos económicos e intereses privados, también considera en el 2009 la Corte Suprema de su país tomó una de las peores decisiones de su historia. Otro factor clave para explicar la desigualdad que hoy ataca a Estados Unidos es la destrucción casi sistémica de los sindicatos que ocurrió bajo la presidencia de Reagan, mantener la plebe bajo control. Para Chomsky, uno de los instrumentos más fantásticos que se ha inventado el gobierno de Estados Unidos para controlar a la población es la publicidad. En la última parte del documental, Chomsky parece hacerle un guiño al fenómeno de Donald Trump. La frustración de la población con la situación económica del país ha fomentado el odio hacia las instituciones públicas. Por otra parte, tenemos la línea de tiempo de hitos importantes en la legislación documental nacional e internacional. Desde los comienzos de la República de Colombia se iniciaron los trabajos del Archivista Nacional. A final de la primera administración de Murillo Toro, que fue en 1864 a 1866, el secretario del Interior Santiago Pérez dio los primeros pasos para el arreglo de los acervos conocidos ya entonces como archivos nacionales. Pero fue el 10 de agosto de 1866, durante la cuarta administración de Murillo Toro, que se celebró un contrato entre el ministro del Interior y el general Emigdio Briceño, con el objeto de arreglar y preparar los inventarios del acervo de esta secretaría
apoyado por su hijo Manuel Briceño. El presidente de los Estados Unidos de Colombia, en ejecución de la ley del 11 de mayo de 1863 sobre secretarías del Estado, decreta suprimir las plazas de archiveros de las secretarías del Estado, crear una sección de archivos nacionales en la Secretaría de lo Interior y en la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, a cargo de un jefe de sección, archivero nacional, dado en Bogotá el 17 de enero de 1868. La idea de concretar todos los archivos de las secretarías del despacho fue defendida en el periódico El Neogranadino por don Manuel Agnízar, firmado como archivero nacional. Don José María Vergara y Vergara dio en Bogotá el 1 de enero de 1869 el nuevo reglamento del Archivo Nacional de los Estados Unidos de Colombia. El 10 de noviembre de 1882, el bibliotecario nacional Miguel Antonio Caro entregó a Cuervo la llave de ese depósito para que comenzara a clasificar y rotular los legajos acopiados. El 24 de agosto anterior se le había ordenado a Cuervo trasladar los mapas y planos a la custodia de la Biblioteca Nacional. Durante la administración de Rafael Reyes, que fue de 1904 a 1909, fue contratado el empaste de los legajos del acervo de los archivos nacionales y se dio la disposición ejecutiva 177 del 15 de febrero de 1907, que creó el empleo de inspector general de todos los archivos de la Nación, asignado a Enrique Álvarez Bonilla. La Ley 80 del 22 de diciembre de 1989 convirtió el antiguo Archivo Nacional de Colombia en el Archivo General de la Nación, adscrito al Ministerio del Gobierno, definido como establecimiento público nacional con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por otra parte, tenemos el concepto de Estado, sus elementos, características, fines y nivel y estructura. Cuando hablamos de Estado nos referimos a la constitución que tenemos como sociedad, que tiene como fundamento los hechos sociales de las relaciones humanas. A su vez se refiere a las relaciones de mando entre gobernantes y gobernados y como tal los vínculos jurídicos que ello genere. Entonces, se puede decir que el Estado hace referencia al conglomerado social, político y jurídicamente constituido, el cual se asienta en un territorio determinado y que se encuentra sometido a una autoridad que ejerce por sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Así entonces tenemos que el Estado cuenta con unos elementos que permiten la configuración de Colombia como Estado social de derecho. Entre ellos tenemos el Estado social de derecho, la República Unitaria Descentralizada, la autonomía de las entidades territoriales y la democracia participativa y pluralista. Cuando hablamos de Estado social de derecho implica que el Estado colombiano en su organización y funcionamiento se orienta a buscar la solución a los requerimientos sociales de la población. Cuando hablamos de una república unitaria, Colombia está organizado como un Estado unitario, centralizado del poder político, pero con un traslado de competencias que se reduce a la facultad para decidir y recursos de un nivel superior a un inferior, evidente en la existencia de entidades territoriales como los departamentos, distritos y municipios. Cuando se habla de autonomía de entidades territoriales, los departamentos, distritos y municipios que conforman el Estado, a escala territorial, en el marco de la Constitución y las leyes, tienen la capacidad de gobernarse por autoridades propias, ejercer competencias que le correspondan establecer los tributos, impuestos, tasas y administrar los recursos necesarios para cumplir con sus funciones y asimismo participar en las rentas nacionales. La democracia participativa en Colombia, que es un Estado cuya soberanía reside en el pueblo, por lo cual es una democracia. Asimismo, el país promueve la participación de la ciudadanía para ser elegidos, elegir y decidir sin discriminación alguna. Entre tanto, tenemos los fundamentos, que es el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas, la prevalencia del interés general. Cuando hablamos de respeto a la dignidad humana, se está reconociendo el valor del ser humano y que se predica con respecto de la familia, las diversas culturas, las condiciones de trabajo y la vivienda. Cuando hablamos de trabajo,
hablamos del reconocimiento de la actividad humana libre, lícita de una persona que una persona desarrolla en forma independiente o asalariada para satisfacer necesidades de diferentes naturaleza. Cuando hablamos de la solidaridad de las personas, estamos hablando de un reconocimiento de la obligación de toda persona que debe contribuir al bienestar de otros seres humanos, en especial de los más necesitados. Cuando hablamos de prevalencia del interés general, estamos reconociendo la convivencia de la sociedad en su conjunto antes de la importancia y valor del interés de una persona. Entonces, los fines del Estado radican en servir a la comunidad, promover la prosperidad en general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, y defender la independencia nacional. Su objetivo principal es establecer leyes e instituciones que se preocupan por las necesidades del bienestar de todos los colombianos. Asimismo, hablamos de una jerarquía normativa, que en la pirámide de Kelsen se aprecia que en su base se encuentra la norma de menor extensión en cuanto a tamaño, pero de mayor relevancia para el Estado y la sociedad, como lo es la Constitución Política de Colombia, que es norma de normas, a partir de la cual se dan los demás desarrollos normativos por parte de las autoridades estatales. Estas relaciones se dan dentro del Estado en una escala territorial y en una escala nacional. Cuando hablamos de una escala territorial, hablamos de resoluciones, decretos con fuerza de acuerdo, acuerdos municipales, resoluciones, decretos con fuerza de ordenanza y ordenanzas departamentales. Cuando hablamos de una escala nacional, pues hablamos de resoluciones, decretos con fuerza de ley, leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes estatutarias, tratados y la Constitución Política de Colombia. La pirámide de Kelsen muestra una estructura jerárquica que clasifica las normas y se representa primero que todo en la Constitución Política de Colombia, que es la función esencial de designar a los órganos encargados de la creación de las normas generales y determinar el procedimiento que deben seguir. Existen las normas generales, los decretos ejecutores, los actos judiciales y administrativos y las normas con interés de partes. Entonces tenemos que la Constitución Política de Colombia y tratados internacionales es lo primero, le siguen las leyes, luego los decretos de ley, luego los códigos, luego decretos, ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones y circulares. Por otra parte, se habla de un gobierno abierto. Hablar del gobierno abierto se refiere a las políticas y acciones del gobierno que buscan crear valor público para concretar el derecho de la ciudadanía a tener un buen gobierno, lo que conlleva a tener un mayor bienestar y prosperidad en mejores servicios públicos, primero que todo, y calidad de vida de las personas, para contribuir al fortalecimiento de la democracia, afianzar la confianza del ciudadano en la administración pública, que está bastante deteriorada, y al desarrollo efectivo de las máximas del bien común, el buen vivir, el vivir bien, y la felicidad de las ciudadanas y los ciudadanos bajo una perspectiva de desarrollo sostenible, inclusión y respeto a la dignidad humana y a la diversidad cultural. El gobierno abierto cuenta con 4 pilares fundamentales. El primero es la transparencia y acceso a la información pública. Luego tenemos la rendición de cuentas públicas. Seguidamente tenemos la participación ciudadana y por último la colaboración e innovación pública de la ciudadanía. Dentro de sus beneficios está elevar la calidad institucional de los gobiernos a través del incremento de la legitimidad de la acción pública, generar una mayor confianza entre Estado y ciudadanía, promover mejores resultados a menor costo a través del aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de la ciudadanía, impulsar que las políticas sean más específicas y atiendan las necesidades de la ciudadanía, asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas, fomentar la innovación y nuevas actividades económicas. Su marco normativo hace referencia a la Carta Iberoamericana
de gobierno abierto en el marco de la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2015, donde los 193 Estados miembros adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos para lograr un mundo más próspero, en paz, justo e incluyente durante los próximos 15 años. Por otro lado, tenemos la transformación digital, que busca mejorar la relación del Estado-ciudadano, mejorando el acceso a la información pública, la provisión de trámites y servicios más ágiles y efectivos para lograr una interacción más sencilla y satisfactoria con las entidades públicas. El propósito del marco es apalancar la transformación digital del Estado y el uso de tecnologías emergentes a través de la reinvención o modificación de los procesos productivos o servicios para asegurar la generación de valor en lo público. A través de 5 pasos esenciales del marco de transformación digital, las entidades podrán iniciar su transformación digital, en la que se deben desarrollar de las siguientes acciones estratégicas. Lo primero que deben hacer es conformar el equipo de transformación digital. Luego, definir la visión digital y la hoja de ruta de la transformación digital. Seguidamente, evaluar el estado actual y eliminar barreras que impidan o ralenticen la transformación digital. Luego, ejecutar la ruta e implementar proyectos de transformación digital. Y por último, preparar y evaluar las acciones relacionadas con el inicio y puesta en marcha de las soluciones de transformación digital. Esta transformación tiene como marco normativo el artículo 147 de la Ley de 1955 de 2019, que es el Plan de Desarrollo. Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Asimismo, el COMPES 3975, que define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital para desarrollar los lineamientos para las entidades públicas del orden nacional para que elaboren sus planes de transformación digital con el que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. Por último, tenemos lo del tema de políticas públicas relacionadas con la gestión documental. En Colombia, mediante la cédula real de 1549, existen múltiples normas para la conservación y organización de la documentación, pero dicha normatividad no fue adoptada con responsabilidad y esto ocasionó una gran cantidad de fondos acumulados, por supuesto la pérdida de importante documentación de la nación. Es por ello que en 1868 se creó la Jefatura de los Archivos Nacionales en Colombia, adjunto al Ministerio de Gobierno. En 1937 el Departamento de Archivos Nacionales y la Biblioteca Nacional quedaron adscritos al Ministerio de Educación. En 1968 el Archivo Nacional pasó de ser una dependencia del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y posteriormente en 1989 nace el Archivo General de la Nación como establecimiento público adscrito al Ministerio de Gobierno. A partir de 1999 por el decreto 1123 fue adscrito al recién creado Ministerio de Cultura con el propósito de fortalecer este nuevo sector que presentaba grandes retos para el país. Estas políticas lo que buscan son condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a la información que reposa en los archivos, para que puedan conocerla, disfrutarla como parte fundamental de la vida política, social y cultural del país y lenguaje de la administración pública. Dentro de la legislación colombiana para los archivos, tenemos que la Ley 1379 de 2010 le sumó al concepto de patrimonio bibliográfico el de documental, para incluir explícitamente otros formatos y soportes en los que se registra la información y la memoria de acuerdo con el contenido y origen que no son de naturaleza archivística. También se recalca la premisa de dotar el patrimonio bibliográfico y documental de sentidos y criterios de valoración en un contexto de representatividad. Constituyen la base de una nueva forma de asumirlo y protegerlo. El diseño de políticas públicas aporta la solución de problemas fundamentales, tales como el fortalecimiento de la memoria e identidad de una nación pluriétnica y multicultural. Buscan que la información sea confiable,
que esté organizada dentro de las entidades para que a su vez puedan tomar decisiones oportunas en el desarrollo de sus funciones. Esto a su vez conlleva la transparencia en la gestión del Estado y son una barrera en contra de la corrupción. Los principios de las políticas se inscriben en los marcos constitucionales y legal nacional e internacional, que son principios amplios, flexibles y en permanente construcción, por medio de los cuales el Archivo General de la Nación concerta la implementación, el seguimiento y la evaluación de la política pública para los archivos a través del Sistema Nacional de Archivos, junto con las instituciones que lo conforman. En el marco de la transparencia y eficiencia administrativa, el respeto a los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad y la tolerancia como valores culturales fundamentales, dentro de los cuales se establecen la coordinación, articulación y cooperación, el acceso y la cobertura de nuevas tecnologías e innovación. Dentro del marco regulatorio tenemos la Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archivo General de la Nación, que tiene como funciones establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, fijar políticas y expedir los reglamentos, formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, promover la organización y fortalecimiento de los archivos. La Constitución del 91, que aborda con particular detenimiento el tema del patrimonio y ha ratificado la cultura como fundamento de la nacionalidad, derecho de la sociedad e instancia que identifica a Colombia como país multiétnico y pluricultural. Entonces, el Estado como los particulares son concurrentes en la protección del patrimonio cultural de la nación y de la libertad esencial, debe proyectarse a la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, que la nación tiene propiedad exclusiva y pública sobre determinados bienes culturales y la obligación estatal de incentivar la creación y gestión cultural, así como la educación. La Ley 594 de 2000, que es la Ley General de Archivos, es la norma fundamental que regula la administración de los archivos en Colombia. Su ámbito de aplicación abarca toda la administración pública, incluyendo las tres ramas del poder público, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los particulares que poseen archivos de interés cultural. Su objetivo es lograr el desarrollo integral y optimizar la gestión de los archivos en Colombia, abarcando el ciclo vital de los documentos, es decir, desde su producción, su trámite natural y su disposición final, ya sea para su conservación o eliminación, independientemente del formato y soporte donde se haya registrada la información. Entre los principios generales que rigen esta ley se destaca la importancia de los archivos para la administración y la cultura, pues como centros de información institucionalizan las decisiones administrativas y constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y son la base para el servicio al ciudadano. Cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora, y son testimonio de los hechos y de las obras y documentan las personas, los derechos y las instituciones. Finalmente, agradezco la atención prestada a mi intervención. Hasta luego.